ruta, que me aliente, edifique, me gusta. Esta mañanita son las 7:03. Hoy tenemos un invitado de lujo. Eso es una palabra que él utiliza de cuando en cuando. Para nosotros un invitado de lujo. Tenemos al pastor Nando Steidel en un segmento que ustedes esperan los miércoles en la mañana. Se llama Consejería Pastoral. Moraima, está de aniversario el pastor. Oh, sí. Estoy de aniversario, sí. ¡Qué bien! Felicidades a mi esposita Jessica. Estoy de aniversario. Bueno, este sábado cumplimos 21 años. ¿Cuántos son? 21 ya. 21 ya. ¡Qué Wow, bien! Ya pasamos, ya entramos a la próxima década. Sí. Así que eso es una gran bendición. Hacia la tercera. Oye, qué Hacia la rápido. tercera. Sí, no, esto ha pasado a las millas. Sí, Súper. pero yo recuerdo el año pasado se fueron a un viajecito, ¿verdad? Sí, ahí nos dimos el viaje de 20 Como años. 40 días estuvieron. Sí, aprovechamos, cogimos el descanso de los 20 años que teníamos que coger. No, mira, y nosotros comenzamos a pastorear a los 6 meses de casados. ¡Wow! Así que básicamente llevamos ese mismo tiempo. Así que este año se cumplen 20 años pastoreando. Felicitaciones, pastor, a ti, Así a que Jessica. eso es una gran bendición, de verdad que sí. Y a los nenes, porque los nenes, sin darse cuenta, Sí. son parte del ministerio, cargan el ministerio también. Sí, No, Se definitivamente. sacrifican mucho los hijos. Y lo hacen muy ellos- bien. Y ellos, realmente puedo decirte que regularmente yo le digo, mira, no necesariamente tienes que hacer esto. No, es que esa es nuestra, papi, eso es parte de lo que a nosotros nos gusta hacer. Qué bien. Así que uno tratando siempre de cuidarlos, pero ellos regularmente, pues para ellos eso es parte natural y normal de su vida y damos gracias a Dios por eso. Así que Eso es. por eso el año pasado cuando celebramos los 20 años, pues fue juntamente con ellos, fue toda la celebración completa. Así que Joshua, Caleb y Yeriel. ¡Qué bien! Qué clase de trío más lindo. no, estos son espectaculares, así que les amo. Y sabes algo que precisamente yo creo que una de las cosas que más nosotros necesitamos hacer en nuestra vida es hacer memoria. El salmista David en muchas ocasiones decía en los salmos, hago memoria de lo que has hecho, Señor, en mi vida, de tus hechos. Nosotros se marca la vida a través de las memorias que hacemos. Ayer mismo estábamos haciendo la graduación de la academia y veía a estos jóvenes ya que salen hacia la universidad, que salen hacia el mundo real, ¿no? Salen de la escuela. Pero recordaba sus inicios, sus procesos y veía cómo era una marca de Dios y cómo es una marca en su vida el hacer memoria y cuánto esto impacta a nuestro corazón. Así que lo que quiero compartir tiene que ver un poco con esto, con cómo hago memoria para manejar algo que se ha convertido, yo creo que en la circunstancia más regular que escuchamos. Inclusive la semana pasada compartía con una hermana que también es profesional de la salud, de salud mental, y me decía que cómo se han disparado durante este tiempo los casos de ansiedad y de inclusive de ataques de pánico, tanto en personas adultas como en jóvenes y hasta en niños. Y me decía que era impresionante la cantidad de casos nuevos. Obviamente, una de las cosas que estuvimos diciendo durante el tiempo de la pandemia era que luego que empezara quizás la gente a salir, de alguna manera esto iba a dispararse. Y hay un verso de la Escritura que a mí me gustaría mirar y que quizás es un verso que pudiéramos decir que envuelve tanto por quién lo dice. Porque es un verso que creo que es importante que entendamos cuál es el contexto. Y quien lo escribe es Pedro. Y el apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 de esa primera carta, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. El contexto de este verso es que antes de ese verso, el verso 6, ese es el verso 7 del capítulo 5, el verso 6 dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces es interesante porque lo que nos enseña la Escritura es que la ansiedad
cuando yo la echo delante del Señor, es una consecuencia de yo haberme humillado. Yo necesito humillarme ante el Señor y reconocer su poderosa mano. Y lo que dice ansiedad en esta parte, el original en griego es merimma. Y cuando tú vas a merimma, lo que quiere decir esa palabra ansiedad es ocuparse antes de que la circunstancia ocurra. Quiere decir una visión de antelación ante algo que no sabemos si va a ocurrir o que tenemos la expectativa de que vaya a ocurrir algo que no vaya de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que ocurriera. Y yo quiero regalarte 4 cosas que a mí me gusta, que a mí me gusta implementar en mi vida, porque yo creo que todos pasamos por procesos de ansiedad. Yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Fíjate, el apóstol Pedro lo reconoce. Dice, al decir, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, él está reconociendo que hay momentos de ansiedad en nuestra vida y que hay momentos en los cuales, como no sabemos lo que va a ocurrir, como no tenemos el control del asunto de lo que está a nuestro alrededor, nos ponemos ansiosos, nos da afán, nos da algún tipo de incertidumbre. Inclusive, Pedro muy bien lo sabe, porque en el momento donde Jesús está lavándole los pies, va a lavarle los pies, Jesús mira a Pedro y le dice una máxima, esas máximas de Jesús, esas frases que son demasiado profundas. Jesús miró a Pedro y le dijo, mira Pedro, lo que yo hago ahora mismo, tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Qué interesante que lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, este acto que yo estoy haciendo ahora mismo, tú no entiendes por qué yo estoy lavando los pies, pero lo vas a entender después. Más tarde. Y yo creo que es una máxima de Dios para nuestra vida, de que hay cosas que en este momento no vamos a tener la capacidad para entenderlas. Inclusive no vamos a tener la capacidad para entenderlas porque necesitamos descansar en que Él tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que hay 4 cosas que resaltan en este proceso de lo que es la ansiedad que quiero regalarte. Primero, el echar tu ansiedad sobre Dios. Lo que está Pedro explicándonos con esto es que nos dice, aumenta tu intimidad con Dios. Necesitas aumentar tu intimidad con Dios. Yo creo que en un mundo que se mueve tan a la prisa, este tiempo de cuarentena nos enseñó quizás a detenernos y a buscar qué cosas eran las más importantes para yo poder manejar todo lo que dispara mi mente o lo que dispara mi corazón ante X o Y circunstancia a la que me enfrente. Y yo creo que Pedro lo que nos está regalando con este consejo es, ¿qué tal si aumentas tu tiempo de detenerte en la presencia de Dios? ¿Qué tal si buscas tiempo para descansar en Dios y para quizás apagar todo lo demás y tener un tiempo con Él? Y tener un tiempo con la palabra, tener un tiempo en el cual echar tu ansiedad sobre el Señor no quiere decir que vas a ignorar que esa ansiedad puede estar o que las circunstancias a tu alrededor pueden ser complicadas, no, sino que te puedes detener e ir a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy, este soy yo, estas son las circunstancias que están a mi alrededor y puedo allí descargarme, puedo allí desahogarme. Cuando tú ves los salmos, tú ves a un David o a los hijos de Coré o a cualquiera de los que está escribiendo, Moisés que escribe algunos salmos, tú lo ves como que el salmo nos va dirigiendo a una primera etapa donde quizás estoy en un desespero, donde está Dios, me siento en angustia, desfallece mi corazón, pero mientras vas viendo el salmo, él hace memoria. Y vuelvo a lo que decía al principio, él hace memoria de quién es Dios, hace memoria de la grandeza de Dios, hace memoria de que Dios está en control sobre todas las cosas y de momento su alma descansa. Entonces yo necesito entender que no es que la ansiedad va a desaparecer como un acto de magia, 1, 2 y 3 y ya, y se va la ansiedad. No, es como yo... me gusta el verbo que usa Pedro porque dice, echo mi ansiedad. Exacto. O sea, la ansiedad es real, está ahí, pero yo la tomo y la pongo en donde debo ponerla. Implica una acción de parte de nosotros, Nando. O sea, a veces nos queremos quedar con la ansiedad. Exacto. Yo la ansiedad me la quedo. Y cuando Pedro dice,
échala, Juan, échala, Moraima, echa la ansiedad sobre él. Es una acción que nos corresponde a nosotros totalmente. Y que es tan glorioso saber que la razón por la cual la podemos echar delante de donde Dios es porque Él tiene cuidado, porque Él sabe, porque Él conoce. Entonces ahí viene a mi segundo punto. ¿Hasta qué punto en nuestra vida nosotros realmente nos estamos alimentando de forma espiritual como para regularmente echar nuestra ansiedad ante el Señor? Tenemos que velar realmente qué cosas nosotros estamos escuchando, qué estamos viendo, qué estamos leyendo. Y hay veces que hablamos de leer y pensamos en un libro, pero hay veces que estamos leyendo los panoramas, los escenarios a nuestro alrededor. ¿Cómo lo estamos leyendo? ¿Cómo estamos dejando que eso influencie en nuestro corazón? ¿Cuáles son los filtros que tengo en mi corazón a la hora de escuchar las noticias que tengo a mi alrededor, las circunstancias que me dicen? ¿Cuál es el filtro? ¿Qué es lo que produce en mí cualquier tipo de ansiedad? Yo creo que nosotros necesitamos entender que alimentarnos de la palabra de Dios, que alimentarnos de contenido espiritual. Casi ahora hablaban en el segmento anterior sobre esto, sobre cuál es el alimento espiritual que tengo. Mira, si cambia nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir. Necesitamos alimentarnos espiritualmente y necesitamos tener unos filtros para de qué cosas no me voy a seguir alimentando. Y más en este tiempo, hasta qué punto nosotros le damos tanta cabida a X o Y circunstancia a nuestro alrededor que lo que hace es que desalienta mi espíritu. Pastor, y me parece a mí, le pregunto, si es correcto decir que todos tenemos un proceso diferente, porque muchas veces las personas que padecen de ansiedad no se atreven ni siquiera a compartirlo con otro porque escucharon que aquel salió de un día para otro. El Señor puede hacerlo. Te acostaste hoy, le oraste al Señor y mañana se fue toda carga, pero hay otros que es poco a poco, ¿verdad? Paso a paso, y que nadie debe frustrarse por eso. Pero a veces queremos pretender, a los que rodeamos a las personas con ansiedad, pretendemos que no, mira, esto el Señor lo puede hacer ahora. Y tú tienes que, no sé, algo estás haciendo incorrecto. Y no es así. Mira, hay predicadores, hablaron ahorita de predicadores. Hay uno de los predicadores más famosos de la historia de Londres, que se llama Charles Spurgeon. Y Spurgeon padecía de momentos de ansiedad recurrentes en su vida, e inclusive de momentos de depresiones, y se conocía como el príncipe de los predicadores. Mire, usted puede encontrar predicaciones de Spurgeon en casi cualquier lugar, pero él habla abiertamente de sus procesos en los cuales él tenía que manejar eso con la palabra. Inclusive eso lo convirtió en un predicador impresionante, el que manejara sus circunstancias. Y yo creo que no es como que, pues esto es algo que venzo de una vez y ya. No, es un proceso regular de reconocer mi dependencia de Dios. Entonces, yo necesito cada día reconocer que necesito alimentarme del Señor y que necesito echar mi ansiedad delante del Señor. Hay unos días más buenos, hay unos días más malos, pero todo tiene que ver con que, mira, nosotros descansamos en el Señor cada día. Necesitamos del Señor cada día, necesitamos su fuerza cada día. Inclusive el tercer punto es, ¿qué amigos me rodean? ¿Quiénes están a mi alrededor? Están edificando mi vida, edifican mi vida con sus palabras. A la hora de la verdad, me cubren en oración. Puedo descargarme, puedo desahogarme. ¿Cuántas veces echar mi ansiedad sobre el Señor también implica que me desahogo, como tú bien decías, que puedo decir, mira, ¿sabes qué? Necesito descargar esto, y con alguien que pueda traerme una palabra de Dios y que me edifique o que me escuche? A veces lo que necesitamos, tú ves a Pablo cuando dice, voy a hablar como humano en la Escritura, o sea, lo que está diciendo es, voy a desahogarme. Tú ves a un Pablo que le dice a Timoteo, mira, me hace falta verte, el tiempo ha sido duro, ha sido difícil, me acuerdo de tus lágrimas y me acuerdo de los tiempos que teníamos en oración, cuánta falta me hace. O sea, y si tú ves a un apóstol Pablo que está reconociendo su vulnerabilidad y su necesidad de otros, nosotros nos hace falta también descargar con otros. ¿Cuántas veces yo no he vivido momentos en los cuales yo he dicho, wow, Señor, ¿cómo voy a manejar esto? Y uno como pastor,
¿verdad? A veces se piensa que los que son pastores, pues como que somos infalibles, ¿no? Y que lo saben todo. Y que lo sabemos todo. Lo aguantan todo. Y que podemos manejar todo. No, pero cuántas veces a mí me ha edificado el yo poder sentarme con un buen amigo y decirle, mira, ¿sabes qué? Voy a hablarte como humano. Lo que pienso es esto. Y luego poder recibir una palabra o un abrazo o un chacho, brother, vamos a orar por esto. Te voy a acompañar en oración. Cuánto eso bendice mi vida, pero la acción tiene que ver con echar mi ansiedad sobre el Señor, y a veces echar mi ansiedad sobre el Señor es también yo poder reconocer la bendición de ese que Dios me ha dado a mi lado. Inclusive, y el cuarto punto es cómo me inserto en una comunidad de fe, porque ese insertarme en una comunidad de fe ayuda a mi corazón. Yo creo que a veces se ha subestimado lo que es esto de la comunidad de fe o de congregarme, como si fuera algo que necesita la iglesia. La iglesia necesita que yo me congregue. Se ha puesto como que al revés. Exacto. No, tienes que congregarte. Y es como que, pues, yo voy a congregarme para que la iglesia se sienta bien de que yo me congrego. Eso no es. El proceso bíblico es que yo necesito congregarme, eso me bendice. Exacto. Porque me enfoca, me ayuda a poner mis talentos al servicio del Señor, y eso me ayuda en la ansiedad. A veces el estar en ocio, el estar sin hacer nada, eso dispara mi ansiedad, porque estoy desenfocado, porque estoy ahí sin tener ni siquiera algo en lo que yo pueda accionar. Mira, durante este tiempo que hemos estado ayudando a personas en necesidad, en todo este tiempo de la pandemia, de diferentes maneras, yendo a las comunidades, hay hermanos y hermanas que me han dicho, pastor, esto era lo que yo necesitaba salir a ayudar, porque yo de verdad estaba tan desenfocado, estaba tan desenfocada en mis circunstancias y mirando hacia adentro, que ahora que veo, wow, la bendición de hacer esto, me ha enfocado, me ha ayudado, ha sido hasta de terapia. Así es. Y entonces hay veces que no nos damos cuenta de eso. Mira, servir al Señor es un privilegio. Y cuando tú ves el contexto de Pedro, él le está escribiendo esta carta a la iglesia que está en persecución y le está diciendo, echa tu ansiedad sobre el Señor. Usted puede entender algo como esto. O sea, este contexto no es un contexto vacío. Él le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo, mira, confíen, Él tiene cuidado de nosotros. Yo creo que la mejor imagen es cuando yo veo a mis hijos. Ahorita Amor ahí me mencionaba el viaje que nosotros hicimos. Nosotros hicimos un viaje bien intenso porque era moviéndonos por diferentes lugares. Y quizás había ocasiones en las cuales quien estaba tenso era yo, porque yo los llevaba a ellos tres y a mi esposa y era como que, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero yo miraba los rostros de ellos y yo los veía que ellos estaban felices. Y estábamos metidos, qué sé yo, de que tenemos que tomar este avión o tenemos que tomar este tren o aquí, pues, ¿cuál es la ruta para hacer esto, lo otro? Y yo los veía, ellos estaban felices, haciendo chistes, disfrutando. Ellos habían echado toda su ansiedad sobre mí, ¿entiendes? ellos estaban, pues, estamos en un país diferente, no conocemos para dónde vamos. Pero papi sabe, ¿verdad? Papi no nos va a pasar nada. Y entonces yo creo que ese nivel de confianza es el que necesitamos tener nosotros en el Señor. Así es. Así como ellos depositaban todo ese nivel de confianza que decían, bueno, yo sé que papi sabe para dónde va. Pues yo creo que nosotros necesitamos tener claro, sabemos que Dios sabe hacia dónde nos va a dirigir, que no hay despropósito ninguno en las circunstancias que están ocurriendo en nuestra vida, y que aún los momentos más difíciles que puedas estar experimentando, descansa en el Señor, aliméntate del Señor, aliméntate de tener intimidad con el Señor, aliméntate de palabra en tu vida y de qué edifica tu vida, aliméntate de amigos y de amigas que edifiquen tu corazón, e insértate en una comunidad de fe en la que puedas participar para que te puedas enfocar, porque eso va a veces hablamos de la ansiedad como si fuera algo que yo venzo en mi mente. Ok, ahí en tu mente, concéntrate, cuenta hasta 10 y vence la ansiedad. Cuidado con quedarnos ahí. Eso puede ser una parte, pero necesitas a eso añadirle otros procesos que accionen el que realmente estás echando tu ansiedad. Exacto. Y estás confiando en que Dios tiene cuidado de ti.
Poderosa la palabra que el pastor Nando Steidel nos comparte en esta mañana. Nando, ya estás con cultos presenciales. Estamos allí generando gozando distintas actividades. ¿Cómo la gente hace contacto con la iglesia que pastoreas? Mira, pues estamos todos los domingos tenemos nuestro culto presencial. Ya gracias al Señor vamos en escalada en cada una de las fases, con todos los parámetros de seguridad, pero a la misma vez estando gozosos de que en medio del proceso no tenemos ningún contagio, nada por el estilo. Y eso es buenísimo. Y tenemos una iglesia, wow, que yo tengo que agradecer al Señor, porque es una iglesia que mira, sigue todas las instrucciones y lo que decimos. Y sabemos que es complejo, pero cada vez vemos la bendición de poder cubrir a los hermanos. Y los hermanos lo que nos dicen es que es bueno que aunque sea nos estamos viendo, aunque nos saludemos de lejos, Yo tengo que confesar que yo soy de los pastores que tanto mi esposa como yo, llevamos 20 años siempre parándonos en la puerta y saludando a todo el mundo. Juan Carlos lo sabe, eso es algo regular en nosotros. Así que yo tengo que vencer y yo me quedo yo digo, miren, yo ni me bajo de la tarima, me quedo acá en lo que la gente va saliendo. Yo confío en que poco a poco volvamos a un nuevo tiempo, ¿no? Así que, pero estamos allí, se puede inscribir para estar en nuestro culto. Estamos llevando un registro, catacumba9.eventbrite. Ahí usted puede registrarse. Estamos en nuestro canal de YouTube, Catacumba 9, en Facebook, Catacumba 9. Y en todo, en Spotify, y como dije una vez aquí, en lugares que yo no sé que estamos, pero estamos también. Si usted escribe Catacumba 9, puede ser que aparezca ahí también. Así que una bendición y un tiempo de mucha edificación, que sea un verano bueno en el nombre del Señor. Amén. Que esta sequía se vaya, que llueva en este país, no solamente lluvia física, sino una lluvia espiritual. Amén. Anhelamos y oramos a Dios por eso. Poderosa palabra, así que a todo el que nos escucha, dejar esa ansiedad a un lado, repasen este video, compártalo con alguien que de seguro será de bendición. Muchas gracias, pastor, muchas bendiciones. Igual, bendiciones para todos. Marca tu mañana y sigue